Vamos a continuar con la clase. Voy a agrandar esto. ¿Se acuerdan que nos quedamos aquí? Antes de esto estaba checando la clase y lo único que por aquí siempre me pasa mucho que aquí no cierro los paréntesis. Entonces simplemente estoy cerrando paréntesis por ahí que me faltaron. Aquí BZ y como la fui copiando, entonces creo que ya. Entonces habíamos comentado que esta ecuación era también la ecuación de continuidad y al primer término de la ecuación se le llama que es la derivada sustancial, que se escribe así. Y esto de aquí lo podemos aplicar al operador tabla porque es a un vector velocidad. Cuando lo aplicamos a un vector, por aquí no sé dónde lo dejé aquí, ¿eh? Cuando aplicamos este operador nabla a un vector, obtenemos la divergencia. Entonces nos decían que esta parte lo puedo representar simplemente así, nabla punto B. ¿Y qué significa que es la divergencia? Ya por aquí lo habíamos comentado. Aquí habíamos comentado que es la divergencia. La divergencia en este caso, de Robe, que es la densidad de flujo o flujo másico, pero en este caso es la divergencia de velocidad, ¿no? Del vector velocidad. Y la otra parte es el primer miembro de la ecuación. Todo esto lo podemos representar así. Y nos queda ya una expresión muy práctica, que básicamente pues la estamos poniendo para que ustedes empiecen a entender esa nomenclatura, ¿no? No hay más porque tampoco nos meteremos tanto, pero ya que estamos hablando de eso, pues hablamos de derivada sustancial y tenemos que hablar de algunas derivadas y ahí nos quedamos como un pequeño repaso de ahí matemático donde nos dice que hay tres tipos de derivadas con respecto al tiempo que se utilizan en el texto que estamos trabajando, pero en general en fenómenos de transporte se tienden a usarlos, ¿no? Y nos ponen que referir un problema, o más bien un ejemplo de peces que están en un río. Y entonces nos dicen que la primera de las tres derivadas es la derivada parcial con respecto del tiempo. ¿Ok? Acuérdense que esta es como una D, ¿no? Entonces, vamos a escribir un poquito, dice, supongamos que estamos sobre un puente y observamos cómo varía la concentración de peces exactamente debajo de nosotros con el tiempo. Esto nos dice el texto por ahí, dice, estamos observando cómo varía la concentración con el tiempo
para una posición fija, lo vamos a poner así, fija en el espacio. Dice, de acuerdo a esto, de acuerdo a esto, este cambio de concentración con respecto del tiempo indica, vamos a poner dos puntos y aparte, entre comillas, la parcial de concentración en este caso con respecto a t, o sea, al tiempo, manteniendo constantes x, y y z. Ojo que si hablamos de parcial, quiere decir que hay otras variables ahí involucradas. Aquí me están diciendo, hay tres variables, ¿no? Que son las coordenadas x, y, z. Estamos en un campo, tenemos tres dimensiones x, y, z de espacio o de posición y una en el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la derivada parcial. Entonces, en las siguientes dos derivadas aparece esa parcial, porque como digo, no puede aparecer una parcial solita así, porque si no ya no sería parcial, no tiene que haber otras variables involucradas. Y entonces, pues vamos a ver dónde aplicamos esa parcial, la aplicamos en las otras dos derivadas. La derivada total, que es la que vamos a ver ahora, derivada, y ahí vamos a explicar también la parcial. O sea, donde en las siguientes dos, creo que vamos a entender esa derivada parcial, ¿no? Entonces ahorita solamente lo dejamos así, que dc con respecto de t indica la variación de, en este caso de la concentración, si es de peces, por ejemplo, hablamos de concentración, de cómo cambia, ¿no? Acuérdense que esta es una velocidad de cambio, un cambio, ¿no? Cuando involucramos el tiempo, entonces, ¿cómo está cambiando? Pero me dice manteniendo fijas x, y, z. Entonces, vamos con la derivada total, que nos dice con respecto al tiempo. Tiempo. Y la anotación que vamos a usar aquí es con minúsculas, dc con respecto de t. Dice, supongamos ahora que en vez de estar sobre el puente, vamos en una lancha a motor, a motor que se mueve en el río en todas direcciones, coma, unas veces en contra de la corriente, coma, otras a través y tal vez no cabe ahí, y tal vez otras
a favor de la corriente. Y aquí abajo ya no puedo escribir bien. Bueno, y voy hablando por si no me entienden a mi letra, pues voy diciendo que vamos escribiendo. Entonces, por ejemplo, pues ahora vamos a tener el río y ahora vamos a tener pues una lancha con un motor. Y bueno, ahí puede haber un observador. Y esta lancha con el motor se puede mover en diferentes direcciones y también queremos quizás saber la concentración de peces, ¿no? La corriente irá en una dirección, ¿ok? La corriente irá en una dirección, por ejemplo, en esa dirección, pero la lancha se puede mover. Entonces nos dice, al referir la variación de la concentración de peces con respecto al tiempo, los números que resultan han de reflejar también el movimiento de la lancha. Y esa se escribe así, esa derivada. Entonces, la derivada total de la concentración será la suma de la parcial con respecto del tiempo. Ahí es donde aplicamos la parcial, más la derivada de concentración con respecto de x con respecto del tiempo, más derivada de concentración con respecto de y con respecto del tiempo, más la derivada de la concentración con respecto de z, ahora la derivada de z con respecto del tiempo. Y esa es la derivada total. Y nos dice en la que dx con respecto del tiempo, dy con respecto del tiempo y dz con respecto del tiempo son los componentes de la velocidad de la lancha. ¿Ok? Entonces, esa sería la derivada total. Vamos con la derivada sustancial. Con respecto del tiempo. Y esto es TC con respecto de T. Ahora vamos a usar mayúsculas para referir a ella. Y dice, supongamos que vamos en una canoa a la que no se comunica energía. El caso de la lancha que le comunica, la lancha de motor, que el motor le comunica energía y la puede mover hacia donde quiera, ¿no? Entonces, esta canoa a la que no se le comunica energía, dice, sino que simplemente flota.
Dice, en este caso, la velocidad del observador es exactamente la misma que la velocidad de la corriente. O en otras palabras, de cómo se mueve el fluido, ¿no? En este caso, de cómo se mueve el fluido, que es el agua del río. Dice, esta derivada es una clase especial de derivada total con respecto al tiempo, que se denomina, ya sabemos, derivada substancial, o a veces derivada siguiendo el movimiento. ¿Ok? Dice, está relacionada con la derivada parcial con respecto del tiempo de la siguiente forma. Y bueno, si estamos hablando de concentración, quedaría así. Dice, en la que, en la que Bx, By y Bz son los componentes de la velocidad local del fluido. Recordar que la velocidad es un vector y puede ser, por ejemplo, tridimensional. Bueno, en 3D, como le llamamos vectores en 3 dimensiones, ¿verdad? Y entonces nos dicen aquí, resumen, de ese con respecto del tiempo, es la derivada para un punto fijo
en el espacio. Ejemplo, un observador en el puente. No me gusta mucho ese ejemplo, pero ahorita lo explicamos un poquito más, a ver si se entiende. Y DC con respecto a DT es la derivada calculada para un observador que flota. Aquí dice corriente abajo en el fluido, pero yo diría más que flota en la corriente, ¿no? O sea, que se mueve con la corriente, o sea, con el fluido. En este caso, el río. Y eso es lo que queríamos comentar con respecto a esto, porque comúnmente en fluidos, porque esto ya es básicamente, acuérdense, ahorita llevan flujo de fluidos algunos de ustedes, pero esta parte no se ve tanto, se ve más los que llevan mecánica de fluidos así más fuerte, los que se meten más a mecánica de fluidos pues tienen que ver de esto, desde este punto de vista, ¿no? Y y en el caso del flujo de fluidos pues, somos más prácticos, ¿no? Y ya trabajamos ya con ecuación de Bernoulli y todo esto. Y la parte que podemos ver un poquito de esto, pues es acá, ¿no? Acá en ya un poco más matemático, en esto que ya propiamente ya empieza a hacer lo de mecánica de fluidos, no flujo de fluidos, ¿no? Sino ya es física aplicada a fluidos. Entonces, nos dice el repaso matemático, ojo, tenemos tres derivadas, pero esta primera no confundirnos de que sea una que esté independiente de las otras, porque dentro de la derivada total tenemos esa primera, que es la de ese con respecto de tiempo. Yo ya les comenté, porque siempre que haya parciales, es porque hay varias variables, ¿ok? Por ejemplo, aquí todas son con la concentración, pero hay ¿cuántas variables? Tiempo, X, Y y Z. Y entonces, aquí la derivada total quizás no nos interesa tanto como la derivada sustancial. ¿Por qué nos interesa? Porque la obtenemos, aquí la obtuvimos, ¿no? Y por cierto, aquí, ¿no? Ya que obtuvimos la derivada, ¿se acuerdan? Concentración también puede ser como densidad, entonces aquí en lugar de C es densidad, ¿no? Es densidad. Y esto es exactamente lo que definimos como derivada sustancial, ¿no? Estos son los tres componentes de la velocidad en X, Y, Z y luego sus derivadas con respecto a cada una de las posiciones, ¿no? De este lado. Y luego está la parcial con respecto del tiempo, que es la primera que nos dice, ¿no? La primera derivada es la parcial, pero, o sea, solita no puede existir, porque si no ya no sería parcial, tiene que estar involucradas otras variables. Entonces, ustedes recordarán, si alguna vez, yo espero que sí, eh, en ecuaciones diferenciales vieron un poco de parciales, o allá cuando derivaban, en cálculo diferencial quizás, cuando derivábamos parciales decíamos, derivamos, por ejemplo, si tengo una derivada y tengo dos, por ejemplo, si tengo dos variables, ¿verdad? Por ejemplo, mi función de x, y es 2x y al cuadrado. Entonces, si quiero sacar la parcial con respecto de x, yo derivo esa función con respecto de x nada más. O sea, que considero que para derivarla, considero que la otra la mantengo constante. Si nada más estoy derivando con x, y cuadrado funciona como una constante.
Y aquí, cuando lo hago así, pues lo podría sacar entonces de la derivada y me quedaría diferencial de 2x con respecto de x. O lo que es lo mismo, este es un producto, ¿no? Esta es la derivada de un producto. 2x por derivada de y cuadrada más y cuadrada por derivada de 2x, pero que es con respecto de x vale 0, ¿ah? O sea, esto de acá sería lo mismo que decir, esa derivada sería el producto, ¿no? Entonces el producto de 2x sería por derivada de y cuadrado con respecto de x más el segundo que es y cuadrada por derivada de 2x con respecto de x. ¿Ok? Pero aquí y cuadrada no es función de x, entonces funciona como constante. ¿Ok? Como si fuera una constante y, no varía con x. Entonces, nada más me queda esto de acá, que es lo mismo de aquí. Me queda y cuadrado y la derivada de 2x, que sería 2, ¿no? Y cuadrada y derivada de 2x con respecto de x sería 2. Entonces es lo mismo que acá. En otras palabras, lo que estoy diciendo es cuando derivamos, entonces si yo derivo la función primero con respecto de x, mantengo constante la otra variable, ¿no? Entonces es el caso aquí también. Si estamos nosotros analizando primero nada más la parcial de concentración con respecto del tiempo, que es la primera que nos hablaban acá, aquí decía, bueno, la primera la derivada parcial con respecto del tiempo. Y nos dice que nos indica que la parcial de c con respecto al tiempo manteniendo constantes x, y, z. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo analice esta, o cuando yo esté derivando concentración con respecto del tiempo, todas las demás permanecen constantes, ¿no? Las demás variables. O sea, todas las demás manteniendo constantes. Entonces, todas estas derivadas se me hacen cero y se me hacen nada más. Esto quiere decir que se permanecen constantes. Cuando yo derivo con respecto nada más mi variable con respecto al tiempo, las otras x, y, z permanecen constantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si permanece constantes x, y, z, quiere decir que estoy en un punto fijo, ¿no? Y aquí lo que creo que es mejor explicarlo así, es hablar de que, por ejemplo, aquí nos dicen que es un observador, pero yo por eso prefiero decir, si me interesan los peces, es un anzuelo para pescar. Y quizás mi punto de control, el punto que yo voy a estar observando, va a ser aquí va a ser aquí en el anzuelo, ¿ok? Y entonces yo voy a definir ahí un volumen de control como lo sacamos ahí, que era como una especie de cubo, pero no es un cubo porque no necesariamente tiene los tres lados iguales, ¿no? Puede ser X para allá, Y Z para acá, ¿no? Y tengo ese volumen de control. Y entonces de ese volumen, yo tengo que ver cuántos peces van entrando y saliendo con el tiempo, o sea, la concentración. Pero no me estoy moviendo en X, Y, Z, ¿por qué? Porque mantengo constantes. Si nada más estoy analizando la parcial de concentración con respecto del tiempo, acá, todo, estas las mantengo constantes, ¿ok? Siempre que yo derive primero esta en parciales, las otras están constantes. O sea que no cambian, o sea que X y Y, Z es un punto fijo, no cambia. No estoy moviéndome, no hay un cambio con respecto a X y Y, Z, estoy cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué podría yo decir? Que este volumen de control no se mueve, X y Z no se mueven, son fijos, son constantes, no hay variación. Pero nada más estoy derivando con respecto del tiempo la concentración de peces. Entonces es como si en este volumen yo mantuviera fijo este volumen sin que se moviera, es un volumen imaginario, y estuviera yo viendo cómo cambia la concentración con respecto al tiempo de peces, porque los peces van a ir nadando por acá y se van a ir metiendo ahí. Entonces lo primero que estoy haciendo ahí es viendo cómo cambia la concentración con respecto de nada más del tiempo, ¿no? Ahora, siguiendo con mi derivada, con mi derivada sustancial, lo que me dicen aquí es que ahora sí voy a tener la variación de concentración, pero si empiezo a derivar de concentración con respecto de X, quiere decir que las demás se mantienen constantes.
O sea, nada más veía yo cómo varía la concentración con respecto a la dirección de X. ¿Qué quiere decir? Que si mi volumen, vamos a poner que X crece para allá, aquí está, ¿no? X. Entonces ahí me dicen, ahora en un punto fijo en el tiempo, porque no varío, o sea, si yo estoy viendo cómo cambia la concentración con X, quiere decir que este volumen lo voy a ir arrastrando en dirección X y voy a ir viendo cómo se van metiendo los peces, pero es como si yo tuviera yo una imagen, una foto, y se quedaron los peces ahí, porque en el tiempo, voy a poner con azulito los peces, porque en el tiempo ya tampoco me estoy moviendo, ¿no? O sea, no me estoy moviendo de acuerdo a esa derivada, lo que me está diciendo, yo no me estoy moviendo en Y ni en Z porque yo nada más voy a hacer esta derivada y cuando yo hago la derivada con respecto de X, las demás se mantienen constantes. ¿Qué quiere decir? Que se va a mantener constantes Y, Z y tiempo. Y lo primero que yo diría, entonces, en el tiempo es como si yo tomara una imagen en el tiempo y se quedaran fijos los peces ahí, en ese tiempo, ¿no? Entonces ya no me muevo en el tiempo, ya se quedaron fijos los peces, no se mueven en el tiempo, pero ahora en esa imagen fija, ahora lo que voy a hacer es, si estoy derivando con respecto de X, jalaría este volumen de control en dirección X y vería cómo se van, a la hora de jalar, va a llegar un momento en que este volumen pasa por peces y voy a ver cómo va cambiando la concentración en dirección X. Después voy a hacer lo mismo para la dirección Y. Voy a derivar voy a derivar Y, perdón, voy a derivar la concentración con respecto de Y. ¿Qué quiere decir? Que las demás variables X, Z y tiempo se mantienen constantes. Otra vez es como una foto en el tiempo, no hay variación en el tiempo, pero ahora lo voy a arrastrar en dirección Y y voy a ver cómo van variando los peces que van en esa dirección. Y luego va a ser en Z, las tres direcciones. Y para saber la concentración total de peces, tanto en el tiempo como en las tres direcciones, tengo que hacer la suma de todos. Y por eso aquí tengo la suma. Pero ojo, entonces por eso aquí tengo la suma, ¿no? La suma de todas las direcciones. Y estos son cambios, pero ojo, yo tengo estos componentes que estos son muy interesantes, porque esas componentes son de la velocidad del fluido, ¿ok? Entonces yo voy de la mano con el fluido. Yo estoy viendo cómo cambian, pero además estoy involucrando el movimiento del fluido. Entonces, es como que si mi volumen de control, al final de cuentas, este volumen se va a estar moviendo en función a cómo se mueve el fluido, que es lo que queremos saber las características de cómo se mueve el fluido, pero el fluido se va a estar moviendo en todas direcciones, ¿no? Entonces, a diferencia de esta derivada total, que aquí me dicen acuérdense, que esto es lo que me está diciendo que hay un cambio de concentración con respecto de X. Y luego me dicen que también X varía con el tiempo. Y X es o sea, yo voy a tener un punto en la derivada aquí total. Voy a poner con rojo. X, Y Z. Bueno, aquí, si yo soy observador, sería X, Y Z. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también en determinado momento me estoy moviendo yo, que yo soy de aquí, vamos porque mi pie está en estas coordenadas, X, Y, Z, y se mueven con el tiempo también. ¿Por qué? Porque mi pie se va a mover de acuerdo a cómo se mueva la lancha, ¿no? La lancha va a hacer que yo me mueva, y si ahí en ese punto tengo mis coordenadas, también va a estar variando con el tiempo, porque se está moviendo la lancha, y ni siquiera tengo un movimiento fijo, va a depender de hacia dónde dirija yo la lancha. Eso es lo que me está diciendo esto. Pero aquí la ventaja es que meten que estos nos dicen, estos son los tres componentes, las tres direcciones de cómo se mueve el fluido. Entonces, al multiplicar acá, yo estoy considerando entonces encontrar la concentración de acuerdo al movimiento del fluido. ¿Ok? Y entonces voy a encontrar la derivada
de la concentración con respecto a ese movimiento del fluido. Pero, ojo, aquí puede haber puedo meter otras variables. Por ejemplo, en la ecuación que tenemos ahí está la densidad, ¿no? Pero también podría ser la temperatura. En lugar de C meto la temperatura y estaría yo, perdón, bueno, ahí también, pero la que nos interesa más es esta, la sustancial, que es la que tenemos ahí con densidad, ¿no? En lugar de C tenemos densidad, pero también podríamos tener temperatura, por ejemplo, acá. Y lo que nos estaría diciendo esta derivada total, cómo cambia la temperatura en ese fluido, de acuerdo a su movimiento en varios puntos de ese fluido. Por ejemplo, si yo tengo ese río, ¿no? Si yo tengo este río y vamos a suponer que por aquí tengo aguas termales que llegan acá, aguas termales, y por otro lado, de este lado está cayendo un deshielo, el hielo que se está derritiendo acá y que está cayendo, entonces la temperatura va a estar cambiando conforme este río que venga por acá, esta agua que venga por acá, conforme vaya hacia acá, hacia las aguas más calientes, hacia el agua caliente que sale acá y esta es agua fría, va a haber aquí en esta parte una variación de la temperatura con respecto del tiempo. Y si yo quiero saber cómo va variando con respecto al tiempo y en las direcciones, y, y, y pues yo estoy seguro que va a variar con respecto aquí a los movimientos del fluido, ¿no? Entonces, la derivada sustancial es la que me va a dar cómo varía esa temperatura en función de esa mezcla, de ese movimiento del fluido, porque aquí estoy metiendo a ese movimiento del fluido y aquí estoy metiendo cómo está variando la temperatura en las tres direcciones y aquí en el tiempo. Entonces puedo saber cómo está variando tanto en las direcciones como con el tiempo, ¿no? Este, no me voy a meter más en esto, no, tampoco se espanten, yo quiero que la mayoría lo trate de entender, pero pues no es una clase tanto de esto, ¿no? Ya es como que una clase más avanzada, podríamos decir, para ya usar todo esto ya así más en forma. Pero, o sea, lo que sí quiero, pues, sí, los libros sí nos mencionan la derivada sustancial. De hecho, todas las explicaciones son como estas que nos pusieron aquí y ya. No nos dicen lo que les estoy diciendo, que en realidad lo que tenemos no es tanto el observador, sino es unas coordenadas y hay un volumen de control, ¿no? Nosotros estamos trabajando sobre un volumen de control, ¿no? Este volumen de control, esto le llamamos volumen de control, que es una cantidad no tan pequeña que no estamos trabajando con moléculas, ¿ok? Pero que tampoco es demasiado grande, ¿no? Que podemos meter el cálculo diferencial y que trabajamos en realidad con funciones continuas, porque si trabajamos con moléculas, tendríamos que meternos en el campo en el cual eh, en el campo en el cual tenemos que trabajar molécula por molécula cómo se mueve, ¿no? Y ese es otro tipo de estudio. Fíjense que no me acuerdo, a ver, déjenme lo checo porque tienen un nombre. Es que siempre me confundo, hay un campo lagrangiano y un campo euleriano, o en realidad creo que se menciona euleriano. Si uno es, le voy a poner aquí lagrangiano y el otro es euleriano, pues euleriano, ¿no? Entonces, en Dilma de fluidos dice, bueno, entonces, a ver, aquí no le puse bien, euleriano.
Entonces, aquí dice la granjiana, bueno, dice en honor al francés, Euleriana, estudia las partículas, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, siempre se me olvida, pero Euleriana, pensé que era al revés, estudia las partículas que pasan por una localización, ¿no? Y la granjiana es el que nosotros estamos usando, que ya usamos un volumen de control, eh, la granjiana, y aquí dice, a ver, bueno, esto ya es una combinación, enfoque euleriano, enfoque, dice, la granjiana, bueno, aquí lo quieren explicar tan fácil que termina siendo complicado. Así. Aquí dice, la granjiana consiste en hacer seguimiento de las partículas materiales, mientras que la euleriana consiste en medir lo que pasa en puntos fijos en el espacio, que es como nosotros comentamos. Bueno, fijos, pero no necesariamente, ¿no? O sea, fijos siempre y cuando estemos hablando de la derivada parcial, ¿verdad? Pero a lo que se refiere aquí más bien, que es el problema que luego aquí te confunde, lo que se refiere es que estamos usando un volumen de control, ¿no? Es un volumen de control y este volumen de control, este de aquí, cuando estamos trabajando con la derivada parcial, efectivamente, esto no se mueve, pero cuando ya trabajamos con la dirección X, Y, Z, este volumen ya no cambia el tiempo, es como decía, como una foto que se quedó la imagen fija en el tiempo, y ahora me muevo, jalo este volumen en X y veo cuántos peces pasan, veo la concentración, luego en Y, luego en Z, pero luego como voy a multiplicar por los vectores de velocidad del fluido, en realidad este se va a estar moviendo en función del movimiento del fluido, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo saber cómo va cambiando la concentración de peces de acuerdo al movimiento del fluido. Pero yo por eso ponía el ejemplo de la temperatura, porque así yo puedo saber cómo aquí en un campo, aquí, si este fluido aquí va con unos remolinos, yo puedo saber de acuerdo al movimiento del fluido en estos espacios cómo va cambiando la temperatura, ¿no? Porque si aquí tengo agua fría y aquí agua caliente y el flujo va hacia allá, pero no necesariamente, quizás si va en esta dirección X, pero quizás vaya con remolinos. Y suponiendo que vaya prácticamente en esta dirección, principalmente, y no haya, vamos a poner que no hay en casi movimiento en dirección Y, Z, yo puedo decir entonces que puedo eliminar estos dos términos, ¿no? En Y y en Z, y nada más me quedo con este y también con respecto del tiempo. Pero esta es la forma generalizada. Ya yo veré en mi problema específico hacia qué direcciones puedo yo decir estos términos, los desprecio porque son muy pequeños, ¿no? Esta dirección casi no va a cambiar, etcétera, ¿no? Hacia allá va este asunto, pero como yo les comentaba, tampoco es la cuestión de meternos tanto, es un poquito de entender esto y ¿qué tiempo va? 44 minutos. Y pues vamos a continuar con lo de nosotros, nada más quería hacer ese repaso porque aquí encontramos eh, esta derivada sustancial, que es eso, ¿no? Esta derivada sustancial y que aquí y que podemos meter todo esto en la derivada sustancial de esa, ¿no? Que nos está diciendo cómo cambia la parcial con el tiempo y en las tres direcciones con respecto al movimiento del fluido. Y cómo cambia alguna variable, por ejemplo, aquí está la densidad, allá decíamos que era la concentración de peces, o es la temperatura, o puede ser también las mismas velocidades, ¿no? Ok, entonces, y casi casi en este curso también para ver la notación, porque a todo esto simplemente lo ponemos así. Ya sabemos que si nos encontramos una ecuación así, nos dicen que es la derivada sustancial, esto lo podemos desglosar así. Ya nada más veremos qué es esto, ¿no? Si aquí esto es temperatura,
Nada más agarro esto y le meto aquí temperatura, 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 temperatura. Básicamente es lo que más quiero que aprendan aquí ustedes. Entonces voy a poner aquí, de hecho, termina repaso. Ese repaso, o no sé si era repaso, no lo saben eso, pero de alguna manera yo le puse este repaso. Entonces, ponemos para el caso. Entonces, continuando, decimos, para el caso, ya continuando con nuestro curso, de un fluido incompresible. ¿De qué estamos hablando comúnmente de unos fluidos incompresibles? En la práctica, pues son los líquidos, ¿no? ¿Ok? En el cual la densidad, ojo porque nosotros ya estamos aquí, ¿verdad? Aquí no, sino acá. Y esta derivada sustancial era de densidad, por eso estamos hablando de densidad. No estamos de allá, estamos pasando para acá, ¿no? Dice, en el cual la densidad se considera que permanece constante, además, en sistemas isotérmicos, la densidad no varía con la temperatura. Isotérmico significa que tenemos temperatura constante, ¿verdad? Y porque cuando empezamos a hablar aquí, ¿no? Cuando empezamos este tema pusimos esto, ecuaciones de variación para sistemas isotérmicos. Oh, toda esta parte es para sistemas en los cuales no cambia la temperatura, ¿no? Entonces, ojo porque en los fluidos, en los líquidos, pues por compresión no cambia la densidad. Decimos que son incompresibles y por lo tanto, en la práctica, no quiere decir que no cambien, pero cambian tan poco que decimos, en la práctica podemos considerar que la densidad se mantiene constante, pero podría cambiar con la temperatura también, pero como estamos con sistemas ahorita de variación en sistemas isotérmicos, pues también estamos considerando que no cambia la temperatura, que sería otra forma con la cual la densidad puede variar en los líquidos, ¿no? Ojo, en los líquidos porque no cambia con la presión, porque son incompresibles, ¿no? Entonces, nos dice aquí la ecuación C, entonces, bueno, entonces, la ecuación C, la voy a copiar porque ya no sé cuál es la C, esta es la D, era la D. Ah, bueno, aquí dice la C, pero no es la C, es la que está, la que yo sé es la D, es esta. Entonces la voy a copiar y voy a cambiar ahí que es la D. Aquí tengo que es la C, pero es la D. Ahora sí, puedo copiar, no se pudo, porque a veces no me deja. Ahí está, ya lo entendí. Entonces, copiar y entonces, uy, vamos a pegarla aquí, achicarla. Y entonces esa no era la C, era la D. Tratar de borrar esto.
Y no quiere. Bueno, ahí así. Entonces esta era la D. Era la D. Y entonces, si la densidad no cambia porque con el tiempo haya una compresión o en las diferentes direcciones o con el tiempo, con la temperatura o etcétera. Entonces quiere decir que si la densidad es constante con el tiempo, no hay un cambio con respecto al tiempo, no hay variación, tampoco hay variación con respecto a X, tampoco con respecto de Y y tampoco con respecto de Z, y que entonces nada más quedando menos ρ y la parcial de B en dirección Z con respecto de Z. Y todo eso, de este lado, todo quedó cero, entonces eso es igual con cero. A esta le voy a llamar la ecuación F. Dice, de aquí ya falta poquito. Para terminar, de aquí se deduce que para que la ecuación F se cumpla, es igual con cero. Ojo, ya muchas veces en este tipo de matemáticas, en este tipo ya un poquito más, nos vamos volviendo más estrictos y vamos haciendo las cosas más en formalidad, más formales. Ya no diría yo, ah, este, ¿qué diríamos comúnmente? Esto de aquí multiplicado por esto, entonces esto tiene un valor, pasas dividiendo y cero entre este valor me da cero, ¿no? Y comúnmente aquí ya no se dice eso. Aquí nos dice, para que se cumpla, la densidad no puede ser cero, ¿ok? Y como tenemos un producto, no puede ser cero porque la densidad pues, es masa sobre volumen. Tiene que haber masa si hay un fluido. Si no hay un fluido, no hay una densidad, ¿no? No hay ni siquiera un fluido, no habría ni velocidades de fluido ni nada. Entonces, si hay una densidad es porque hay un fluido, una masa en un volumen, ¿no? Entonces, este tiene un valor. Entonces, de este producto, de este por este tiene un valor que no es cero, no puede ser cero. Entonces, deduzco que todo esto es el que tiene que ser cero. Esa es una forma más formal, ¿no? Entonces, y lo ponemos aquí porque densidad no puede ser cero si existe un fluido. Y dice aquí, o bien, utilizando la notación del divergente. ¿Se acuerdan que usamos nabla? Y cuando lo aplicamos, esa parcial de x, de y, de z a un vector, que en este caso es el vector velocidad, le ponemos el punto aquí y le ponemos velocidad, y es igual con cero. Y al tener esto, es la ecuación G, y al tener esto, así esta notación, en teoría yo ya tendría que saber cómo puedo pasar de esto a esto, ¿no? De aquí a aquí quizás no haya tanto problema, pero cuando tengo esto, muchas veces después tengo que desarrollar esto. Entonces, aquí no hay problema porque, bueno, no, tampoco lo estoy exigiendo que se lo aprendan, sino que vayan a la tablita esta, ¿no? A esta. Y ya decimos la divergencia, ¿no? Aquí está. Y simplemente le cambian acá. Porque aquí, en este caso, ¿qué es? De velocidad, ¿no? Entonces, lo que va a cambiar acá, en lugar de
La divergencia es para un vector, exactamente es velocidad acá. Pero si usara algún otro vector acá, simplemente lo que cambia es el vector que use yo acá. Ahorita no se me ocurre un vector acá, ¿no? Otro vector. El más común que nosotros trabajamos pues es de velocidad, ¿no? Y acuérdense, cuando se le aplica a un escalar, es concentración. Por ejemplo, concentración que es escalar o temperatura, pues nada más aquí le cambiamos, ¿no? Es más presión. Creo que yo por ahí me equivoqué, de repente se me fue el avión y les dije que presión es igual a fuerza sobre área y como fuerza es un vector, presión es un vector, pero aquí no se considera presión un vector, sino un escalar, ¿no? No nos vamos a meter tanto en eso, ni demostrarlo, pero nos lleva tiempo y es como que es más de flujo de fluidos, quizás un poquito ahí podrían hacerlo. Pero pues sí, pues si no me creen, pues pueden checarlo, ¿no? Pues hay mucha información, yo creo ya está en YouTube, de que por qué en este caso presión no lo vamos a considerar un vector, sino un escalar, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que vamos a trabajar también con presión, y vamos a ver que vamos a aplicar vamos a aplicar para presión exactamente el gradiente, no le vamos a llamar divergencia porque es un gradiente, porque el gradiente se le aplica a una escalar y entonces aquí vamos a meter presión y de repente nos puede sacar de onda porque podemos pensar que presión es un vector y debería ser una divergencia, ¿no? Y no. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí y de hecho este tema aquí se termina. La parte de la primera ecuación, que es la de continuidad. Ya la siguiente voy a generar un nuevo archivo de aquí de la pizarra. Y vamos a empezar con la ecuación de movimiento ahora, que es el siguiente tema, ¿no? Que la ventaja que tenemos, ahora sí, para irnos, es que ya hicimos balances de envolvente y ya sabemos más o menos qué variables son las que aparecen en los balances de momentos, ¿no? Que el tau, que la presión, que la gravedad o el peso, ¿no? Etcétera. Bueno, ahí la dejamos por esta vez y continuamos la siguiente clase.